¿Qué dos clases? Explícamelo. Tengo que saberlo, Argax. Calma, calma. Volvió a reírse el mono, abrazándose con más fuerza a Bastián. Unos perdieron sus recuerdos poco a poco. Y cuando perdieron el último, Aurín no pudo cumplir ya más deseos. Entonces ellos solos, digamos, vinieron hasta aquí. Los otros, al ser emperadores, perdieron de golpe todos sus recuerdos. Aurín tampoco pudo cumplir ya sus deseos porque nada deseaban ya. Como ves, viene a ser lo mismo. También ellos están aquí y no pueden marcharse. Eso quiere decir que todos tuvieron alguna vez a Aurín. Por supuesto, respondió Argax. Pero lo han olvidado hace tiempo. Tampoco les serviría de nada, pobres locos. Bastián titubeó. Se lo quitaron. No, dijo Argax. Cuando alguien se convierte en emperador, Aurín desaparece porque él lo desea. Es claro como la luz del día, digamos, porque al fin y al cabo no se puede utilizar el poder de la emperatriz infantil para quitarle precisamente ese poder. Bastián se sentía tan mal que le hubiera gustado sentarse en algún sitio, pero el monito gris no lo dejó. No, no, la visita de la ciudad no ha terminado. Gritó. Falta aún lo más importante. Sigue, sigue. Bastián vio a un muchacho que, con un pesado martillo, clavaba clavos en unos calcetines que tenía delante de él en el suelo. Un hombre gordo intentaba pegar sellos de correos en pompas de jabón, que naturalmente le estallaban siempre. Sin embargo, él no dejaba de fabricar nuevas pompas. Mira, oyó decir Bastián a la voz burlona de Argax, y sintió que éste, con sus manecitas de mono, le hacía girar la cabeza en una dirección determinada. Mira allí. No es divertido. Había un grupo de personas, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, todos vestidos con los trajes más extraños y sin hablar. En el suelo había un montón de grandes dados, y en los 6 lados de cada dado había letras. Una y otra vez, aquellas personas revolvían los dados y luego los contemplaban fijamente largo tiempo. ¿Qué hacen? Susurró Bastián. ¿Qué clase de juego es ese? ¿Cómo se llama? Es el juego de la arbitrariedad, respondió Argax. Les hizo señas a los jugadores y gritó, «Bravo, muchachos. Adelante. No os detengáis». Luego se volvió a Bastián y le cuchicheó al oído. Ya no saben narrar. Han perdido el lenguaje. Por eso he inventado ese juego para ellos. Como ves, los entretiene. Y es muy fácil. Si lo piensas, tendrás que admitir que todas las historias del mundo, en el fondo, se componen solo de 26 letras. Las letras son siempre las mismas y solo cambia su combinación. Con las letras se hacen palabras, con las palabras frases, con las frases capítulos y con los capítulos historias. Mira, ¿qué pone ahí? Bastián leyó. HGIKLOPFMWZWXQZXTVBNMASDFGHJKLNQWERTI10P. ASDFGHJKLN. MNBVCXZLKJ. POIUITREW. QWERTIUIOP. ASDFGHJ. POIUITREWQNLK. GKHDSRI. QWERTI. MNBVCX. Sí, se rió sofocadamente Argax, casi siempre pasa eso. Pero si se juega mucho tiempo, durante años, surgen a veces, por casualidad, palabras. No palabras especialmente ingeniosas, pero por lo menos palabras. Calambrespinaca, por ejemplo, o choricepillo, o pintacuellos. Sin embargo, si se sigue jugando 100 años, 1000 años, 100.000 años, con toda probabilidad saldrá una vez, por casualidad, un poema. Y si se juega eternamente tendrán que surgir todos los poemas, todas las historias posibles, y luego todas las historias de historias, incluida esta en la que precisamente estamos hablando. ¿Es lógico? No. Es horrible, dijo Bastián. Bueno, dijo Argax, depende de cómo se mire. Esos de ahí, digamos, se dedican a ello apasionadamente. Y además, ¿qué otra cosa podríamos hacer en fantasía con ellos? Bastián miró largo tiempo en silencio a los jugadores y luego preguntó en voz baja. Argax, tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Y cómo no, ¿quién no conoce tu nombre en fantasía?
Dime una cosa, Argax. Si me hubiera convertido ayer en emperador, estaría ya aquí. Hoy o mañana, respondió el mono, o dentro de una semana. De todas formas, hubieras acabado pronto aquí. Entonces Atreyu me ha salvado. Eso no lo sé, reconoció el mono. Y si hubiera conseguido quitarme la alhaja, ¿qué hubiera ocurrido? El mono se rió otra vez sofocadamente. Digamos, que habrías acabado aquí también. ¿Por qué? Porque necesitas a Aurín para encontrar tu camino de regreso. Y, sinceramente, no creo que lo consigas. El mono batió palmas, se quitó el birrete y miró irónicamente a Bastián. Dime, Argax, ¿qué puedo hacer? Encontrar un deseo que te devuelva a tu mundo. Bastián calló otra vez largo tiempo y luego preguntó, Argax, ¿puedes decirme cuántos deseos me quedan aún? No muchos ya. En mi opinión, 3 o 4 todo lo más. Y con eso difícilmente podrás arreglártelas. Empiezas un poco tarde y el camino de vuelta no es fácil. Tendrás que atravesar el mar de niebla. Solo eso te costará 1. Lo que viene después no lo sé. Nadie sabe en Fantasia dónde está para vosotros el camino de vuestro mundo. Quizá encuentres el Minrow de Yor, la última salvación para muchos como tú. Aunque me temo que para ti queda, digamos, demasiado lejos. De la ciudad de los antiguos emperadores, por esta vez, podrás salir. Gracias, Argax, dijo Bastián. El monito gris hizo una mueca burlona. Hasta la vista, Bastián Baltasar Bux. Y de un salto desapareció en una de las absurdas casas. Se había llevado el turbante. Bastián permaneció un rato aún sin moverse. Lo que había sabido lo confundía y desconcertaba tanto que no podía tomar ninguna decisión. Todos sus objetivos y planes anteriores se habían derrumbado de golpe. Le parecía como si, en su interior, todo hubiera sido puesto cabeza abajo. Lo mismo que en aquella pirámide que tenía ante los ojos, la parte de arriba había quedado abajo y la parte de atrás delante. Lo que había esperado resultaba ser su perdición y lo que había odiado su salvación. Ante todo, una cosa le resultaba evidente, tenía que salir de aquella ciudad de locos. Y no quería volver jamás a ella. Se puso a andar entre la confusión de edificios sin sentido, y pronto se dio cuenta de que el camino de entrada había sido mucho más fácil que el de salida. Una y otra vez pudo comprobar que había perdido el rumbo y se dirigía otra vez rápidamente al centro de la ciudad. Necesitó toda la tarde para llegar al terraplén. Luego salió a la campiña y no dejó de andar hasta que la noche, tan oscura como la anterior, lo forzó a hacer un alto. Cayó al suelo agotado, bajo un enebro, y se sumió en un sueño profundo. Y en aquel sueño se borró en él el recuerdo de que, en otro tiempo, había sido capaz de inventar historias. Durante toda la noche vio una sola imagen en sueños, que no quería desaparecer y que tampoco cambiaba. Atreyu, con la sangrante herida en el pecho, estaba ante él y lo miraba, inmóvil y sin decir palabra. Despertado por un trueno, Bastián se puso en pie precipitadamente. La más profunda oscuridad lo rodeaba, aunque todas las masas de nubes que, desde hacía días, se habían ido acumulando, parecían haber iniciado un gran alboroto. Ininterrumpidamente cruzaban el cielo los relámpagos, los truenos resonaban y retumbaban de tal forma que el suelo se estremecía, y la tempestad aullaba de un lado a otro sobre la campiña, haciendo doblarse hasta el suelo a los enebros. Los aguaceros corrían por el paisaje como cortinas grises. Bastián se levantó. Se quedó de pie, envuelto en su manto negro y con el agua corriéndole por el rostro. Un rayo cayó en un árbol, delante mismo de él, partiendo el tronco nudoso, las ramas se incendiaron inmediatamente y el viento barrió sobre la campiña nocturna una lluvia de chispas, que los aguaceros apagaron enseguida. Bastián había caído de rodillas por el tremendo estallido. Empezó a escarbar la tierra con las manos. Cuando el agujero fue suficientemente profundo, se desciñó la espada. Sicanda y la colocó en él. Sicanda, dijo en voz baja en medio de los bramidos de la tormenta. Adiós para siempre. Nunca más ocurrirán desgracias porque alguien te desenvain contra un amigo, y nadie te encontrará aquí. Hasta que se olvide lo que ocurrió por tu culpa y la mía. Entonces cubrió otra vez el agujero y puso por fin musgo y ramas sobre el lugar, a fin de que nadie pudiera descubrirla. Y allí está Sicanda hasta hoy. Porque solo en un futuro lejano llegará alguien que podrá tocarla sin peligro.
Pero esa es otra historia y será contada en otra ocasión. Bastián continuó andando a través de la oscuridad. La tormenta cedió hacia el amanecer, el viento amainó, la lluvia empezó a gotear de los árboles y se hizo la calma. Aquella noche comenzó para Bastián un vagabundeo largo y solitario. No quería volver a ver a sus compañeros de viaje y de batalla, no quería volver a ver a Sayide. Quería buscar el camino de regreso al mundo de los seres humanos. Pero no sabía cómo ni por dónde. Había en algún lado una puerta, un paso, una línea divisoria que lo llevara hasta allí. Tenía que desearlo, eso lo sabía. Pero para ello no tenía fuerzas. Se sentía como un buceador que buscara un barco hundido en el fondo del mar, pero se viera obligado a subir siempre antes de poder encontrar algo. Sabía también que le quedaban pocos deseos, por eso ponía sumo cuidado en no hacer uso de Aurín. Los pocos recuerdos que le quedaban aún solo debía sacrificarlos si con ellos se acercaba a su mundo, y solo cuando fuera absolutamente necesario. Pero los deseos no se pueden provocar ni reprimir a placer. Surgen en nosotros de profundidades más profundas que todas las intenciones, sean buenas o malas. Y surgen inadvertidos. Sin que Bastián se diera cuenta de ello, se estaba formando en él un nuevo deseo que, poco a poco, iba tomando forma concreta. La soledad en que caminaba desde hacía muchos días y noches hizo que deseara pertenecer a alguna comunidad, ser adoptado por algún grupo, no como señor o vencedor ni como alguien especial, sino solo como uno más, quizá el más pequeño o el menos importante, pero como alguien que perteneciera a ese grupo naturalmente y participara en la comunidad. Y sucedió que un día llegó a la orilla del mar. En cualquier caso, así lo creyó al principio. Era una escarpada costa rocosa aquella en que se encontraba y ante sus ojos se extendía un mar de olas blancas y petrificadas. Solo más tarde se dio cuenta de que aquellas olas no estaban realmente inmóviles, sino que se movían lentamente, y de que había corrientes y remolinos que giraban tan imperceptiblemente como las agujas de un reloj. Era el mar de niebla. Bastián caminó a lo largo de la escarpada costa. El aire era caliente y un poco húmedo, y no había ni un soplo de viento. Todavía eran las primeras horas de la mañana y el sol resplandecía sobre la superficie de niebla, blanca como la nieve, que se extendía hasta el horizonte. Bastián anduvo unas horas y llegó hacia el mediodía a una pequeña ciudad que se hallaba en el mar de niebla, sobre altos pilotes, un poco alejada de la costa. Un largo puente colgante que oscilaba libremente la unía con un saliente de la costa rocosa. El puente se columpió con suavidad cuando Bastián lo atravesó. Las casas eran relativamente pequeñas, las puertas, las ventanas, las escaleras, todo parecía hecho para niños. Y, de hecho, las gentes que andaban por la calle tenían todas la estatura de niños, aunque se tratase de hombres con barba y de mujeres de altos peinados. Llamaba la atención el que apenas se los podía distinguir entre sí, tanto se parecían mutuamente. Sus rostros eran de un color pardo oscuro como la tierra húmeda y parecían muy amables y tranquilos. Cuando veían a Bastián, lo saludaban con la cabeza, pero ninguno le hablaba. En general, parecían ser muy silenciosos, solo rara vez se podía oír una palabra o una exclamación por las calles y callejas, a pesar de la gran actividad que reinaba. Tampoco se veía nunca a nadie solo, siempre iban en grupos pequeños o grandes, del brazo o de la mano. Cuando Bastián miró más detenidamente las casas, comprobó que todas estaban hechas de una especie de trenzado de mimbre, unas de un trenzado vasto, otras de uno fino. Hasta el suelo de las calles era de la misma calidad. Y finalmente observó también que incluso los vestidos de la gente, pantalones, faldas, chaquetas y sombreros, estaban hechos del mismo trenzado, aunque en este caso de uno muy fino y artístico. Al parecer, todo se hacía exclusivamente del mismo material. Aquí y allá, Bastián podía echar una ojeada a diversos talleres de artesanos que se ocupaban todos en la fabricación de cosas trenzadas, hacían zapatos, cántaros, lámparas, tazas, paraguas. Todo de aquel trenzado. Y nunca trabajaba nadie solo, porque todas aquellas cosas solo podían fabricarse mediante la colaboración de varios. Era un placer ver con qué habilidad trabajaban juntos y unos completaban siempre la labor de los otros. Al trabajar, cantaban casi siempre sencillas melodías sin palabras. La ciudad no era muy grande y por eso Bastián llegó pronto a su margen. Y la vista que se le ofreció indicaba inconfundiblemente que se trataba de una ciudad marinera, porque había cientos de barcos de toda forma y tamaño.
Sin embargo, era una ciudad marinera bastante insólita, porque todos aquellos barcos estaban colgados de enormes cañas de pescar y flotaban, unos junto a otros, columpiándose ligeramente, sobre el abismo en que se movían las blancas masas de niebla. Por lo demás, también aquellos barcos parecían hechos de trenzado de mimbre y no tenían velas ni mástiles, remos o timones. Bastián se había inclinado sobre una barandilla y miraba al mar de niebla. Podía ver lo altos que eran los pilotes sobre los que se asentaba la ciudad por las sombras que, a la luz del sol, arrojaban sobre la blanca superficie que había abajo. De noche, oyó decir a una voz a su lado, la niebla sube hasta la ciudad. Entonces podemos hacernos a la mar. Durante el día el sol consume la niebla y el nivel del mar desciende. Esto es lo que querías saber, ¿no es cierto, extranjero? Junto a Bastián había 3 hombres apoyados en la barandilla, que lo miraban afable y amistosamente. Entabló conversación con ellos y supo que la ciudad llevaba el nombre de Iskal y que la llamaban también la ciudad de Mimbre. Sus habitantes eran los Iskalnari. La palabra significaba algo así como los comunitarios. Los 3 hombres eran de profesión navegantes de la niebla. Bastián no quiso dar su propio nombre para no ser reconocido y dijo que se llamaba Uno. Los 3 marinos le explicaron que no tenían un nombre para cada individuo y que tampoco lo consideraban necesario. Eran, todos juntos, los Iskalnari, y eso les bastaba. Como era precisamente mediodía, invitaron a Bastián a ir con ellos y él aceptó agradecido. En una posada cercana se sentaron a la mesa y durante la comida Bastián se enteró de todo lo que se refería a la ciudad de Iskal y sus habitantes. El mar de niebla, que ellos llamaban Skaidan, era un gigantesco océano de vapor blanco que separaba 2 partes de Fantasia. La profundidad de Skaidan no la había averiguado nadie aún, ni tampoco de dónde procedía aquella monstruosa masa de niebla. Era verdad que se podía respirar perfectamente bajo su superficie y que, desde la costa, donde la niebla era todavía relativamente poco profunda, se podía andar un trecho por el fondo del mar, pero solo amarrado a una soga de la que pudiera ser uno remolcado. Efectivamente, la niebla tenía la cualidad de hacer perder, al cabo de corto tiempo, todo sentido de orientación. Muchos audaces o imprudentes habían muerto en el transcurso del tiempo intentando atravesar Skaidan solos y a pie. Solo unos cuantos habían podido ser salvados. La única forma de poder llegar al otro lado del mar de niebla era la de los Iskalnari. El trenzado de mimbre de que se componían todas las casas de la ciudad de Iskal, todos los objetos de uso, los vestidos y también los barcos, se hacía de una especie de juncos que crecían cerca de la orilla, bajo la superficie del mar de niebla, y que, como puede comprenderse fácilmente por lo que se acaba de decir, solo podían cortarse con peligro mortal. Aquellos juncos, aunque extraordinariamente flexibles y hasta flácidos en el aire, se ponían en la niebla derechos, porque eran más ligeros que ella y flotaban encima. De esa forma flotaban también, naturalmente, los barcos construidos con ellos. Los trajes que llevaban los Iskalnari eran al mismo tiempo una especie de chaleco salvavidas, para el caso de que alguno cayera en la niebla. Pero aquel no era el verdadero secreto de los Iskalnari ni explicaba la razón de la peculiar solidaridad que regía todas sus actividades. Como pudo observar pronto Bastián, parecían no conocer la palabra yo, en cualquier caso, no la utilizaban nunca, sino que hablaban siempre únicamente de nosotros. La razón no la supo hasta más adelante. Cuando dedujo de lo que decían los 3 navegantes de la niebla que aquella misma noche se harían a la mar, les preguntó si no podían llevarlo como grumete. Le explicaron que un viaje por Skaidan se diferenciaba considerablemente de cualquier otro viaje por mar, porque nunca podía saberse cuánto duraría ni a dónde se llegaría en definitiva. Bastián dijo que le daba igual, y los marinos consintieron en aceptarlo en su barco. Al caer la noche, la niebla, como se esperaba, comenzó a subir, y hacia la medianoche había llegado a la altura de la ciudad de Mimbre. Todos los barcos que antes habían colgado en el aire flotaban ahora en la blanca superficie. El barco en que se encontró Bastián, una embarcación plana, de unos 30 metros de eslora, fue soltado de sus amarras y se movió lentamente hacia la vastedad del mar de niebla nocturno.
Ya a la primera ojeada, Bastián se había preguntado qué medio de propulsión podía hacer moverse aquella especie de barco, que no tenía velas, ni remos, ni hélice. Las velas, como supo, no hubieran servido de nada, porque sobre Skydan reinaba casi siempre la calma, y con remos o hélices no se podía avanzar por la niebla. La fuerza que impulsaba al barco era totalmente distinta. En el centro de la cubierta había una plataforma redonda, ligeramente elevada. Bastián la había observado ya al principio y la había tomado por un puente de mando o algo parecido. En realidad, durante todo el viaje había en ella por lo menos 2 navegantes de la niebla, aunque a veces también 3, 4 o incluso más. Toda la tripulación se componía de 14 hombres. Sin contar, naturalmente, a Bastián. Los que se encontraban en la plataforma redonda juntaban brazos y hombros y miraban en la dirección del rumbo. Si no se los observaba con mucha atención, podía pensarse que estaban inmóviles. Solo con una observación más atenta se podía notar que, muy despacio y de forma totalmente simultánea, se movían en una especie de baile. Mientras tanto, cantaban una melodía simple, siempre repetida, muy bella y suave. Bastián había tomado al principio aquel extraño comportamiento por una ceremonia o costumbre especial cuyo sentido se le escapaba. Solo al tercer día de viaje interrogó a uno de sus 3 amigos, que se había sentado a su lado. Este pareció a su vez extrañado del asombro de Bastián y le explicó que los hombres movían el barco con su imaginación. De momento, Bastián no pudo comprender la explicación y preguntó si accionaban algunas ruedas ocultas. No, respondió el navegante de la niebla. Cuando quieres mover las piernas, no te basta con imaginártelo. O es que tienes que moverlas mediante engranajes. La diferencia entre el propio cuerpo y un barco estaba solo en que hacía falta que por lo menos 2 Iskalnari unieran totalmente sus imaginaciones. Y si querían viajar más rápidamente tenían que colaborar varios. Normalmente trabajaban en turnos de 3 y los demás descansaban porque, aunque parecía tan ligero y agradable, era un trabajo pesado y agotador que exigía una concentración grande y constante. Pero era la única forma de poder navegar por Skydan. Y Bastián aprendió las enseñanzas de los navegantes de la niebla y supo el secreto de su solidaridad, el baile y la canción sin palabras. Poco a poco, durante la larga travesía, se convirtió en uno de ellos. Era una sensación peculiar e indescriptible de olvido de sí mismo y de armonía la que sentía cuando, durante el baile, su propia imaginación se fundía con la de los otros, haciéndose un todo. Se sentía realmente aceptado en su comunidad y parte de ella. Y al mismo tiempo desapareció de su memoria el recuerdo de que, en el mundo del que había venido y cuyo camino de regreso buscaba, había hombres que tenían todos sus propias imaginaciones y opiniones. Lo único que podía recordar aún, oscuramente, eran su casa y sus padres. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón había aún otro deseo distinto del de no estar solo nunca más. Y ese otro deseo comenzó a agitarse suavemente. Eso ocurrió el día en que, por primera vez, observó que los Iskalnari no lograban su solidaridad armonizando formas de imaginar totalmente distintas, sino porque se parecían tanto entre sí que no les costaba ningún esfuerzo sentirse una comunidad. Al contrario, no tenían la posibilidad de discutir o de no estar de acuerdo entre sí, porque ninguno de ellos se sentía un individuo. No tenían que vencer ninguna oposición para encontrar la armonía y precisamente esa facilidad le pareció a Bastián, poco a poco, insatisfactoria. Su dulzura le resultó sosa y la melodía siempre igual de sus canciones, monótona. Sentía que le faltaba algo, que anhelaba algo, pero no podía decir qué. Eso solo le resultó claro cuando, algún tiempo después, divisaron en el cielo una gigantesca corneja de la niebla. Todos los Iskalnari tuvieron miedo y se escondieron bajo cubierta tan aprisa como pudieron. Uno, sin embargo, no lo logró a tiempo, y la monstruosa ave se precipitó sobre él con un grito, cogió al desgraciado y se lo llevó en el pico. Cuando el peligro había pasado, los Iskalnari salieron de nuevo y continuaron el viaje con su canto y su baile, como si nada hubiera pasado. Su armonía no se había visto afectada, y no se lamentaron ni se quejaron, ni dedicaron una sola palabra a comentar el hecho. No, dijo uno cuando Bastián lo interrogó al respecto, no nos falta nadie. ¿Por qué tendríamos que lamentarnos? El individuo no contaba para ellos. Y, como no se distinguían entre sí, ninguno era irreemplazable.
Sin embargo, Bastián quería ser un individuo, alguien, no solo uno como los demás. Quería que lo quisieran precisamente por ser como era. En aquella comunidad de los Skalnari había armonía pero no amor. Bastián no quería sería el más grande, el más fuerte o el más inteligente. Todo eso lo había superado. Deseaba ser querido como era, bueno o malo, hermoso o feo, listo o tonto, con todos sus defectos. O precisamente por ellos. Pero ¿cómo era él? Ya no lo sabía. Había recibido tantas cosas en fantasía que ahora, entre todos aquellos dones y poderes, no se sabía encontrar a sí mismo. A partir de entonces no participó ya en el baile del buque de la niebla. Se sentaba en la proa y miraba a Skydan durante todo el día y a veces también durante toda la noche. Y por fin llegaron a la otra orilla. El buque de la niebla atracó, Bastián dio las gracias a los Skalnari y bajó a tierra. Era una tierra llena de rosas y rosaledas de todos los colores. Y por en medio de aquel interminable bosque de rosas corría un sendero retorcido. Bastián lo siguió. 24. Doña Ayuola Aguirre. Su fin puede contarse rápidamente, pero es difícil de comprender y, como tantas cosas en fantasía, está lleno de contradicciones. Hasta hoy se rompen la cabeza los sabios e historiadores tratando de saber cómo fue posible, algunos dudan incluso de los hechos o intentan darles otra interpretación. Aquí ha de narrarse lo que realmente ocurrió y cada uno debe intentar explicarse las cosas como pueda. Cuando Bastián estaba ya en la ciudad de Iskal con los navegantes de la niebla, Sayide llegó con sus gigantes negros al lugar de la campiña donde el caballo de metal se había hecho pedazos bajo Bastián. En aquel momento, sospechaba ya que nunca lo encontraría. Y cuando, poco después, vio el terraplén al que conducían las huellas de Bastián, su sospecha se convirtió en certidumbre. Si había entrado en la ciudad de los antiguos emperadores, estaba ya perdido para los planes de ella, daba igual punto que se quedara allí para siempre o que consiguiera huir de la ciudad. En el primer caso se habría vuelto impotente como todos los de allí y no podría desear nada más. En el segundo, todos sus deseos de poder y grandeza se habrían extinguido. En ambos casos, el juego para ella, Sayide, había terminado. Ordenó a sus gigantes acorazados que permanecieran quietos, pero incomprensiblemente no obedecieron su voluntad, sino que siguieron adelante. Entonces Sayide se encolerizó, saltó de su litera y se enfrentó a ellos con los brazos extendidos. Los gigantes acorazados, sin embargo, lo mismo infantes que jinetes, continuaron avanzando pesadamente como si ella no estuviera, y la pisotearon con sus pies y cascos. Y solo cuando Sayide había expirado se detuvo de súbito la larga comitiva, como se detiene un mecanismo de relojería. Cuando, más tarde, llegaron allí Isval, Idom y Haikrion con los restos del ejército, vieron lo que había pasado y no pudieron comprenderlo, porque había sido solo la voluntad de Sayide la que movía a los gigantes huecos y, por consiguiente, la que los había hecho pisotearla. Sin embargo, pensar mucho no era el punto fuerte de los tres caballeros, de manera que finalmente se encogieron de hombros y dejaron estar la cosa. Deliberaron sobre lo que había que hacer y llegaron a la conclusión de que la campaña, evidentemente, había llegado a su término. De forma que licenciaron al resto del ejército y aconsejaron a todo el mundo que se fuera a casa. Ellos, que habían prestado a Bastián un juramento de fidelidad que no querían romper, decidieron buscarlo por toda Fantasia. Sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo sobre la dirección que había que tomar y decidieron que cada uno siguiera por su cuenta. Se despidieron y cada uno se fue cojeando en una dirección distinta. Los tres corrieron todavía muchas aventuras y hay en Fantasia incontables relatos que tratan de su búsqueda sin sentido. No obstante, son otras historias y deben ser contadas en otra ocasión. Los gigantes metálicos, negros y vacíos, se quedaron desde entonces inmóviles en aquel punto de la campiña, cerca de la ciudad de los antiguos emperadores. La lluvia y la nieve cayeron sobre ellos, se oxidaron y, torcidos o derechos, se fueron hundiendo poco a poco en el suelo. Pero todavía hoy puede verse a algunos de ellos. El lugar se considera maldito y todos los caminantes dan un rodeo al verlo. Pero volvamos a Bastián. Mientras, en su camino a través de las rosaledas seguía las suaves curvas del sendero, Bastián vio algo que lo dejó asombrado, porque durante todo su viaje por Fantasia nunca había visto nada parecido, un indicador con una mano de madera recortada que señalaba una dirección. A la casa del cambio, decía.
Bastián siguió la dirección señalada sin apresurarse. Respiraba el aroma de las innumerables rosas y se sentía cada vez más a gusto, como si lo aguardase una alegre sorpresa. Finalmente llegó a una avenida recta de árboles redondos, de los que colgaban manzanas de mejillas encarnadas. Y al final mismo de la avenida había una casa. Al acercarse, Bastián comprobó que era la casa más graciosa que había visto nunca. Un alto tejado puntiagudo se asentaba como una caperuza sobre un edificio que más parecía una calabaza gigantesca, porque era redondo y sus paredes tenían en muchos sitios chichones y bollos, gruesos vientres por decirlo así, lo que le daba a la casa un aspecto cómodo y confortable. También había algunas ventanas y una puerta, un tanto torcidas e inclinadas, como si aquellas aberturas hubieran sido hechas en la calabaza de una forma un poco torpe. Mientras Bastián se dirigía a la casa, observó que ésta se encontraba en un proceso de transformación lento y constante. Aproximadamente con el mismo sosiego con que un caracol saca sus cuernos, se estaba formando en el lado derecho una pequeña protuberancia que, paulatinamente, se iba convirtiendo en una torrecilla saliente. Al mismo tiempo se cerraba en el costado izquierdo una ventana, que iba desapareciendo poco a poco. En el tejado crecía una chimenea, y sobre la puerta de entrada se formaba un balconcito con una balaustrada de celosía. Bastián se había detenido y observaba aquellos cambios continuos con asombro y regocijo. Ahora le resultaba evidente por qué aquella casa se llamaba la Casa del Cambio. Mientras estaba allí, oyó en el interior una cálida y hermosa voz de mujer que cantaba. Te aguardamos, buen amigo, cientos de años ya. Eres tú, quizá, quien aquí ha buscado abrigo, de comer y de beber. Toma lo que quieras. Porque pronto has de tener todo cuanto esperas, paz después del mal. Seas malo o seas bueno, nunca nos serás ajeno y eres nuestro igual. Ay, pensó Bastián, qué voz tan bonita. Me gustaría que esa canción fuera para mí. La voz comenzó a cantar de nuevo. Gran señor, vuélvete niño. Te esperamos con cariño. No te quedes en la puerta, para ti siempre está abierta. Todo está ya preparado desde un remoto pasado. La voz ejercía un atractivo irresistible sobre Bastián. Estaba seguro de que quien cantaba era una persona muy agradable. Llamó a la puerta y la voz dijo: Entra, entra, chico guapo. Bastián abrió la puerta y vio una habitación agradable, no muy grande, por cuyas ventanas entraba el sol. En el centro había una mesa redonda, cubierta con toda clase de platos y cestos de frutas de muchos colores que Bastián no conocía. A la mesa se sentaba una mujer que parecía un poco también una manzana, con sus mejillas coloradas y redondas, sana y apetitosa. En el primer momento, Bastián casi se dejó llevar por el deseo de correr hacia ella con los brazos abiertos, gritando, «Mamá, mamá», pero se dominó. Aquella mujer, desde luego, tenía la misma amable sonrisa y aquella manera de mirarlo a uno que inspiraba confianza, pero el parecido era, todo lo más, el de una hermana. Su madre había sido pequeña, y aquella mujer era alta y, de algún modo, majestuosa. Llevaba un ancho sombrero, totalmente cubierto de flores y frutos, y también su vestido era de una tela floreada de vistosos colores. Solo después de haberlo mirado un rato se dio cuenta Bastián de que, en realidad, estaba hecho también de hojas, flores y frutos. Mientras estaba así mirándola, experimentó un sentimiento que desde hacía mucho, muchísimo tiempo, no había experimentado. No podía recordar cuándo ni dónde, solo sabía que muchas veces había sentido aquello, cuando todavía era pequeño. Pero siéntate, chico guapo, dijo la mujer señalando con un gesto de invitación una silla. Debes de estar hambriento, de manera que antes que nada, come. Perdón, respondió Bastián, pero estabas esperando a un invitado. Y yo he llegado aquí por pura casualidad. ¿De veras?, preguntó la mujer sonriendo satisfecha. Bueno, no importa. A pesar de eso puedes comer, no. Entre tanto te contaré una pequeña historia. Sírvete y no te hagas de rogar. Bastián se quitó su manto negro, lo puso en una silla, se sentó y cogió titubeando una fruta. Antes de morderla preguntó: ¿Y tú? ¿No comes? ¿No te gusta la fruta? La mujer se rió sonora y francamente, sin que Bastián supiera por qué. Está bien, dijo ella después de serenarse, puesto que insistes te acompañaré y tomaré también algo, pero a mi manera. No te asustes.
Cogió una regadera que había en el suelo a su lado, la alzó sobre su cabeza y se regó. Ah, dijo. Qué refrescante. Entonces fue Bastián quien se rió. Luego mordió la fruta y pudo comprobar enseguida que nunca había comido nada tan bueno. Después se comió otra, y era aún mejor. ¿Te gusta?, preguntó la mujer, que lo observaba atentamente. Bastián tenía la boca llena y no podía responder, masticó y asintió con la cabeza. Me alegro, dijo la mujer. Me he esforzado especialmente. Come más, tanto como quieras. Bastián cogió otra fruta, que resultó realmente un placer. Suspiró maravillado. Y ahora te voy a contar la historia, siguió diciendo la mujer, pero que eso no te impida seguir comiendo. Bastián tuvo que hacer un esfuerzo para escuchar sus palabras, porque cada nueva fruta le producía un nuevo entusiasmo. Hace mucho, muchísimo tiempo, comenzó a decir la floreada mujer, nuestra emperatriz infantil estaba mortalmente enferma porque necesitaba un nuevo nombre y solo podía dárselo una criatura humana. Pero los seres humanos no venían ya a Fantasia, nadie sabía por qué. Y si ella hubiera muerto, habría sido también el fin de Fantasia. Un día o, mejor dicho, una noche, llegó sin embargo un ser humano. Era un niño y le dio a la emperatriz infantil el nombre de hija de la luna. Ella se puso buena otra vez y, en agradecimiento, le prometió al muchacho que, en su reino, todos sus deseos se harían realidad. Hasta que encontrase su verdadera voluntad. A partir de entonces, el niño hizo un largo viaje, de un deseo a otro, y todos se cumplieron. Y cada deseo cumplido lo llevaba a un nuevo deseo. No fueron solo deseos buenos, sino también malos, pero la emperatriz infantil no hace diferencias, para ella todo vale lo mismo y todo es igualmente importante en su reino. Y cuando, finalmente, la torre de marfil resultó destruida, no hizo nada para impedirlo. Sin embargo, al cumplirse cada deseo, el niño perdía una parte de sus recuerdos del mundo de donde había venido. Eso no le importaba mucho porque, de todas formas, no quería volver. De modo que siguió deseando y deseando, pero casi había gastado todos sus recuerdos y sin recuerdos no se puede desear. Apenas era ya un ser humano, sino casi un fantasio. Y seguía sin conocer su verdadera voluntad. Corría el peligro de agotar también sus últimos recuerdos sin conseguir su objetivo. Y eso hubiera significado que nunca podría volver a su mundo. Finalmente, sus pasos lo llevaron a la casa del cambio, a fin de que permaneciera en ella el tiempo que fuera necesario hasta encontrar su verdadera voluntad. Porque la casa del cambio no se llama así solo porque se cambie a sí misma, sino porque cambia también a quien habita en ella. Y eso era muy importante para el niño, que hasta entonces había querido ser siempre otro, pero no cambiar. En ese punto se detuvo, porque su visitante había dejado de masticar. Bastián sostenía una fruta mordida en la mano y miraba a la floreada mujer con la boca abierta. Si no te gusta, dijo ella preocupada, déjala tranquilamente y coge otra. ¿Qué? Tartamudeó Bastián. No, no, es muy buena. Entonces no hay problema, dijo la mujer contenta. Pero me había olvidado de decirte cómo se llamaba el niño al que esperaban desde hacía tanto tiempo en la casa del cambio. Muchos, en Fantasia, lo llamaban simplemente el Salvador, otros, el Caballero del Candelabro de 7 brazos, o el Gran Sabio, o también, Soberano y Señor, pero su verdadero nombre era Bastián Baltasar Bux. La mujer miró a su invitado sonriente. Él tragó unas cuantas veces y dijo luego en voz baja. Yo me llamo así. Ya ves, dijo la mujer, sin parecer sorprendida en lo más mínimo. Los capullos de su sombrero y su vestido se abrieron de pronto, floreciendo todos al mismo tiempo. Sin embargo, objetó Bastián inseguro, no llevo 100 años en Fantasia. Bueno, en realidad te esperamos ya desde hace mucho más tiempo, respondió la señora, ya mi abuela y la abuela de mi abuela te esperaron. Ya ves, ahora te estoy contando a ti una historia que es nueva y, sin embargo, trata de un pasado antiquísimo. Bastián recordó las palabras de Grao Graman, entonces había estado aún al comienzo de su viaje. Ahora le parecía realmente como si llevase 100 años allí. Por cierto, todavía no te he dicho cómo me llamo. Soy Doña Ayuola. Bastián repitió el nombre, pero le costó un poco llegar a pronunciarlo bien. Luego cogió otra fruta. La mordió y, como siempre, le pareció que la que estaba comiendo era la más sabrosa de todas.
Un poco preocupado, se dio cuenta de que se estaba comiendo ya la penúltima. ¿Quieres más?, le preguntó doña Ayuola, que había notado su mirada. Bastián asintió. Entonces ella cogió frutas de su sombrero y su vestido hasta que el plato estuvo lleno otra vez. ¿Las frutas crecen en tu sombrero?, preguntó Bastián estupefacto. ¿Qué sombrero? Doña Ayuola lo miraba sin comprender. Luego soltó una risa franca y sonora. Ah, ¿crees que es un sombrero lo que llevo en la cabeza? Nada de eso, chico guapo, todo crece en mí. Lo mismo que a ti te crece el pelo. Puedes ver cuánto me alegro de que por fin estés aquí, porque florezco. Si estuviera triste, todo se marchitaría. Pero, por favor, no te olvides de comer. No sé, dijo Bastián confundido. No se puede comer algo que crece en otra persona. ¿Por qué no?, preguntó doña Ayuola. Los niños pequeños toman la leche de sus madres. Es muy bonito. Eso sí, objetó Bastián, ruborizándose un poco, pero solo cuando son muy pequeños. Por eso, dijo doña Ayuola radiante, tienes que volverte otra vez muy pequeño, chico guapo. Bastián cogió una nueva fruta y la mordió, y doña Ayuola se alegró de ello y floreció de una forma aún más espléndida. Tras un pequeño silencio, ella dijo: me parece que le gustaría que pasáramos a la habitación de al lado. Probablemente ha preparado algo para ti. ¿Quién?, preguntó Bastián mirando a su alrededor. La casa del cambio, explicó doña Ayuola con naturalidad. En realidad había ocurrido algo extraño. La habitación se había transformado sin que Bastián se diera cuenta. El techo del cuarto se había desplegado hacia arriba, mientras las paredes de 3 de los lados se aproximaban bastante a la mesa. En el otro lado había sitio aún, y en él había una puerta que estaba abierta. Doña Ayuola se levantó, ahora podía verse lo alta que era, y propuso: vamos. Es muy testaruda. De nada sirve resistirse cuando ha proyectado una sorpresa. Que se salga con la suya. Además, casi siempre sus intenciones son buenas. Entró por la puerta en la habitación de al lado. Bastián la siguió pero, previsoramente, cogió el plato de la fruta. El cuarto era grande como un salón y, sin embargo, se trataba de un comedor que a Bastián le resultaba de algún modo conocido. Lo único chocante era que todos los muebles que había en él, incluidas la mesa y las sillas, eran gigantescos, demasiado grandes para que Bastián pudiera llegar hasta ellos. Fíjate, dijo doña Ayuola divertida. A la casa del cambio se le ocurre siempre algo nuevo. Ahora ha hecho un cuarto para ti tal como debe parecerle a un niño pequeño. ¿Cómo es posible?, preguntó Bastián. Esta sala no estaba antes aquí. Claro que no, respondió doña Ayuola. Sabes, la casa del cambio es muy animada. A su manera, le gusta participar en la conversación. Creo que con ello quiere decirte algo. Luego se sentó a la mesa, en una de las sillas, y Bastián intentó inútilmente subirse a la otra. Doña Ayuola tuvo que ayudarlo y subirlo, e incluso entonces Bastián llegaba solo con la nariz a la mesa. Se alegró mucho de haberse traído el plato de la fruta, que conservó en su regazo. Si hubiera estado en la mesa, no hubiera podido alcanzarlo. ¿Tienes que mudarte con frecuencia?, preguntó. Con frecuencia no, respondió doña Ayuola. Como mucho, 3 o 4 veces al día. A veces la casa del cambio se divierte y entonces todos los cuartos aparecen de repente al revés, el suelo arriba y el techo abajo, o algo por el estilo. Pero es pura travesura y, si le hablo en serio, pronto vuelve a ser todo razonable. En el fondo, es una casa muy agradable y en ella me siento realmente a gusto. Nos reímos mucho juntas. Pero, ¿no es peligroso?, preguntó Bastián. Quiero decir, por las noches, por ejemplo, si uno está dormido y la habitación se hace cada vez más pequeña. ¿Cómo puedes pensar eso, chico guapo?, exclamó doña Ayuola escandalizada. A ella le gustó, y tú le gustas también. Se alegra de que esté aquí. ¿Y si a alguien no le gusta? No tengo ni idea, respondió doña Ayuola. ¿Pero qué preguntas haces? Hasta ahora nadie ha estado aquí, salvo yo y tú. Ah, dijo Bastián. Entonces, soy el primer invitado. Claro. Bastián contempló el gigantesco cuarto. Resulta difícil creer que este cuarto quepa dentro de la casa. Por fuera, la casa no parece tan grande. La casa del cambio, explicó doña Ayuola, es por dentro mayor que por fuera.
Entretanto había caído el crepúsculo y, poco a poco, la habitación se oscurecía. Bastián se echó hacia atrás en su gran silla y apoyó la cabeza. Se sentía extrañamente soñoliento. ¿Por qué me has esperado tanto tiempo, doña Ayuola? Preguntó. Siempre he querido tener un hijo, respondió ella, un niño pequeño al que mimar, que necesitase mi ternura, al que yo pudiera cuidar. Alguien como tú, chico guapo. Bastián bostezó. Se sentía arrullado de una forma irresistible por la voz cálida de doña Ayuola. Pero has dicho, respondió, que también tu madre y tu abuela me esperaron. El rostro de doña Ayuola quedaba ahora en la oscuridad. Sí, le oyó decir Bastián, también mi madre y mi abuela quisieron tener hijos. Pero ahora yo tengo uno. A Bastián se le cerraban los ojos. Con esfuerzo preguntó, ¿cómo es posible? Tu madre te tuvo a ti cuando eras pequeña. Y tu abuela tuvo a tu madre. Por lo tanto, tuvieron hijas. No, chico guapo, respondió suavemente la voz, nosotras somos distintas. No morimos ni nacemos. Somos siempre la misma doña Ayuola y, sin embargo, no lo somos. Cuando mi madre envejeció, se secó, se le cayeron todas las hojas como a un árbol en invierno y se encogió sobre sí misma. Así estuvo mucho tiempo. Pero entonces, un día, empezó a echar de nuevo hojitas, brotes y flores, y finalmente frutos. Y así surgí yo, porque aquella nueva doña Ayuola era yo. Y lo mismo pasó con mi abuela, cuando trajo a mi madre al mundo. Las doñas Ayuolas solo podemos tener un hijo si nos marchitamos antes. Pero entonces somos nuestras propias hijas y no podemos ser madres. Por eso estoy tan contenta de que estés aquí, chico guapo. Bastián no respondió. Había caído en una dulce somnolencia en la que escuchaba las palabras de doña Ayuola como una cantilena. Oyó cómo ella se levantaba, se dirigía hacia él y se inclinaba. Doña Ayuola le acarició dulcemente el cabello y le dio un beso en la frente. Luego, Bastián notó que ella lo levantaba y se lo llevaba en brazos. Bastián apoyó la cabeza en el hombro de doña Ayuola, como un niño pequeño. Cada vez se hundía más profundamente en la cálida oscuridad de su sueño. Le pareció que lo desnudaban y lo acostaban en una cama blanda y perfumada. Lo último que oyó, ya muy lejos, fue la hermosa voz que cantaba suavemente una cancioncilla. Duerme, niño, buenas noches, duérmete ya sin reproches. Gran señor, hazte pequeño, duerme con todo tu empeño. Cuando se despertó a la mañana siguiente, se sentía mejor y más contento que nunca. Miró a su alrededor y vio que estaba en una habitación pequeña y muy agradable. Dentro de una cuna. Verdad era que se trataba de una cuna muy grande o, más bien, de una cuna tal como le parecería a un niño pequeño. Por un momento le pareció ridículo porque, desde luego, ya no era un niño pequeño. Seguía conservando todas las fuerzas y facultades que Fantasia le había dado. Y también el signo de la emperatriz infantil colgaba como antes de su cuello. Pero un momento después le resultó completamente indiferente que pudiera parecer ridículo o no que estuviera echado allí. Salvo él y doña Ayuola, nadie lo sabría nunca, y los dos sabían que era algo bueno y que estaba bien. Se levantó, se lavó y se vistió, y salió afuera. Tuvo que bajar por una escalera de madera y llegó al gran comedor que, sin embargo, se había transformado por la noche en cocina. Doña Ayuola lo esperaba ya con el desayuno. También ella estaba del mejor humor, todas sus flores se abrían, y ella cantaba y reía, y hasta dio unos pases de baile con Bastián alrededor de la mesa. Después de comer, lo envió afuera para que le diera el aire. En la ancha rosaleda que rodeaba a la casa del cambio parecía reinar un verano eterno. Bastián vagabundeó por allí, observó a las abejas, que se regalaban diligentemente entre las flores, escuchó a los pájaros, que cantaban en todos los arbustos, y jugó con los lagartos, que eran tan confiados que se le subían por la mano, y con las liebres, que se dejaban acariciar por él. A veces se echaba bajo un arbusto, aspiraba el dulce aroma de las rosas, parpadeaba al sol y dejaba que el tiempo corriera como un arroyo, sin pensar en nada concreto. Así pasaron los días y los días se convirtieron en semanas. Bastián no se dio cuenta. Doña Ayuola estaba llena de alegría y Bastián se confiaba plenamente a sus cuidados y su ternura maternos. Era como si, sin saberlo, hubiera ansiado desde hacía tiempo algo que ahora se le deparaba plenamente. Y casi no podía saciarse.
Durante algún tiempo anduvo revolviendo por toda la casa del cambio, desde las vigas del tejado hasta el sótano. Era una ocupación de la que uno no se cansaba tan pronto, porque todas las habitaciones cambiaban continuamente y siempre había algo nuevo que descubrir. Evidentemente, la casa se esforzaba mucho por divertir a su invitado. Producía cuartos de juegos, tranvías, teatros de marionetas y toboganes. Y hasta un gran tío vivo. A veces, Bastián emprendía también correrías de todo el día por los alrededores. Pero nunca se alejaba mucho de la casa del cambio, porque regularmente le ocurría que, de repente, le entraba una verdadera avidez por las frutas de Ayuola. De pronto, apenas podía aguardar el momento de volver y hartarse de comer. Por las noches sostenían con frecuencia largas conversaciones. Él le hablaba de todo lo que le había ocurrido en Fantasia, de Perelín y Graograman, de Seguide y de Atreyu, al que él había herido gravemente y quizá matado. Lo hice todo mal, dijo, y lo entendí todo al revés. La hija de la luna me dio muchas cosas, pero, con ellas, solo traje la desgracia sobre mí y sobre Fantasia. Doña Ayuola lo miró largo tiempo. No, respondió, eso no lo creo. Seguiste el camino de los deseos y ese camino nunca es derecho. Diste un gran rodeo, pero era tu camino. ¿Y sabes por qué? Tú eres uno de esos que solo pueden regresar cuando encuentran la fuente de donde brota el agua de la vida. Y ese es el lugar más secreto de toda Fantasia. Para llegar hasta él no hay camino fácil. Y tras un breve silencio añadió: cualquier camino que conduzca allí es en definitiva el verdadero. Entonces Bastián se puso a llorar repentinamente. Él mismo no sabía por qué. Era como si se le soltara un nudo que tenía en el corazón y se disolviera en lágrimas. Sollozaba y sollozaba sin poder parar. Doña Ayuola lo tomó en su regazo y lo acarició suavemente, y él enterró el rostro en las flores de su pecho y lloró hasta que estuvo totalmente saturado y cansado. Aquella noche no hablaron más. Solo al día siguiente volvió a hablar Bastián de su búsqueda. ¿Sabes dónde puedo encontrar el agua de la vida? En las fronteras de Fantasia, dijo doña Ayuola. Pero si Fantasia no tiene frontera, respondió él. Sí que las tiene, pero no están fuera sino dentro. Allí donde recibe todo su poder la emperatriz infantil y a donde ni ella misma puede llegar. ¿Y yo tengo que encontrar ese lugar?, preguntó Bastián preocupado. ¿No es un poco tarde? Solo hay un deseo con el que puedes llegar hasta allí, el último. Bastián se sobresaltó. Doña Ayuola. A cambio de cada deseo que se ha cumplido por medio de Aurine he olvidado algo. Ocurrirá así también ahora. Ella asintió lentamente. Pero si no me doy cuenta. Te diste cuenta las otras veces. Lo que has olvidado no puedes saberlo ya. ¿Y qué he olvidado ahora? Te lo diré cuando llegue el momento. Si no, no lo olvidarías. Tiene que ser así. Tengo que perderlo todo. Nada se pierde, dijo ella. Todo se transforma. Pues entonces, dijo Bastián inquieto, quizá debiera apresurarme. No debiera quedarme aquí. Ella le acarició el pelo. No te preocupes. Durará lo que dure. Cuando surja tu último deseo, lo sabrás. Y yo también. A partir de aquel día algo comenzó realmente a cambiar, aunque el propio Bastián no se dio cuenta de nada. La fuerza transformadora de la Casa del Cambio hacía sus efectos. Sin embargo, como todos los cambios verdaderos, se produjo suave y lentamente por sí mismo, igual que el crecimiento de una planta. Los días pasaban en la Casa del Cambio y el verano duraba todavía. Bastián seguía disfrutando de él, dejándose mimar por doña Ayuola como un niño. También sus frutos le seguían sabiendo tan sabrosos como al principio, aunque poco a poco su avidez se calmó. Comía menos. Y ella se dio cuenta, sin dedicar al hecho, sin embargo, ni una palabra. Bastián se sentía también saciado de sus cuidados y su ternura. Y en la misma medida en que disminuía su necesidad de ellos, se despertaba en él una añoranza de otra clase, un anhelo como hasta entonces no había sentido nunca y que se diferenciaba por completo de sus deseos anteriores, la añoranza de ser capaz de amar. Con asombro y pesar se dio cuenta de que no podía. Sin embargo, su deseo se hacía cada vez más fuerte.